y avances, digo, en términos de la enseñanza de las fracciones en el segundo ciclo de primaria. Bueno, para empezar quisiera hacer un poquitito de historia, como para poner de relieve algunas cuestiones sobre el origen de las fracciones que nos van a permitir pensar sobre la enseñanza. En el Antiguo Egipto, estoy hablando hace 4.000 años, 2000 antes de Cristo, inventaron fracciones cuyo numerador era 1 y su denominador era 2, 3, 4 u otros, y también tenían dos fracciones, 2 tercios y 3 cuartos. Con estas fracciones, solo con numerador 1 y con 2 tercios y 3 cuartos, lograban hacer una gran cantidad de cálculos y desarrollaron muchos conocimientos sobre las fracciones. Este es un papiro que contiene cálculos con fracciones, que es del siglo XIX a.C. y que recopila gran parte de las matemáticas egipcias antiguas. ¿Para qué usaban las fracciones en Egipto? Las usaban para resolver problemas como el reparto de pan, porque era parte del pago a los trabajadores, para la construcción de pirámides, para la medida de la tierra. Para esos problemas prácticos inventaron esos conocimientos de fracciones, y por ejemplo, para calcular el reparto de 9 hogazas de pan entre 10 personas, nosotros haríamos directamente 9 décimos, pero como ellos solamente operaban con numerador 1, entonces resolvían este problema haciendo 1/2 más 1/3 más 1/15, cuya suma da 27/30, que es equivalente a 9 décimos. Es decir, lograban resolver este tipo de problemas siempre con este tipo de fracciones con numerador 1. Y las escrituras que utilizaban era el número, por ejemplo, para 1/3 ponían el óvalo arriba del número 3, o para 1/6 el óvalo arriba del número 6. No era en términos de la representación actual que tenemos del número arriba, ese óvalo no es el 1, sino que implica que es un décimo o un sexto. Ahora les mando el ID. Pido, por favor, a los que están hablando que no tienen desconectado el micrófono, que por favor los apaguen. Gracias. En la antigua Babilonia, terreno actual de territorios de la actual Irak, también varios siglos antes de Cristo, tenían un sistema de numeración sumamente avanzado, como muchos de ustedes saben, un sistema sexagesimal, ahí se ven los símbolos de los números hasta el 59, y ese sistema era posicional, muy eficaz, y utilizaban fracciones también en base 60, 1/60, 1/3600, que sería equivalente a nuestros décimos o centésimos. Y así como se ve abajo a la derecha, escribían, esas eran sus notaciones fraccionarias para 1/2, 1/3, 2 tercios y 5 sextos. Esta es una tablilla babilónica en la que calculaban, está el cálculo de la raíz cuadrada de 2, y ahí se ven, acá a la derecha está el dibujo, acá está la tablilla verdadera, y este 1 era un entero, este 24 era 24 sesentavos, este 51 era 51 3600avos, y la sumatoria de todos estos números con distintas posiciones de 60 al cuadrado, 60 al cubo, 60 a la cuarta, permitían obtener muy aproximadamente la raíz cuadrada de 2, bastante próxima a la que usamos ahora. Cambiamos a la China antigua, y en esos bambúes hay problemas en los que también resolvían con fracciones, calculaban operaciones,
usaban el mínimo común denominador para resolver sumas de fracciones, e incluso para dividir fracciones utilizaban la equivalencia. Entonces, por ejemplo, si tenían como en el cálculo de acá abajo, dividir 2/6 por 1/8, entonces pasaban todo a 48avos, a un denominador común que les permitiera hacer la división más económicamente. En la Grecia antigua utilizaban fracciones para las construcciones geométricas, por ejemplo 3/2 para trazar segmentos con compás. Ellos a las fracciones no los consideraban números, sino que las consideraban razones o relaciones entre dos números. En los elementos de Euclides hay un gran desarrollo de la noción de razones, pero esta matemática de la Grecia antigua tuvo mucho más desarrollo en el campo geométrico que en el campo aritmético práctico, que sí tenía mucho desarrollo en el mundo oriental. Ellos tenían un sistema de numeración muy complejo, similar al sistema de numeración romano, con 27 símbolos, que era un sistema aditivo, no posicional, y posiblemente esto complejizara mucho el cálculo, y entonces no desarrollaron muchos conocimientos sobre las fracciones. En la Roma antigua utilizaban la idea de fracción como parte de una unidad. Podía ser una unidad de peso, de longitud, de dinero, y cada una de esas unidades tenía un nombre y su propia notación. Por ejemplo, utilizaban para el medir pesos, longitudes y dineros, digamos, la uncia, que sería el origen del término onza, que significa un doceavo. Esa onza podía representar un doceavo de una medida de longitud, un doceavo de una unidad de peso, o un doceavo de que era la moneda que se usaba en el Imperio Romano. En los símbolos que utilizaban para denotar estas fracciones, ahí se ve, por ejemplo, una onza, que la llamaban uncia y se representaba con un puntito, 2 onzas, sextans, porque era la sexta parte, digamos, de un doceavo, las 3 onzas, que serían un cuarto, porque es 3 doceavos, el nombre era quadrans. Estos nombres, sextans, quadrans, tridents, quincux, son nombres que dieron origen después a un cuarto, un tercio, un quinto, y 6 onzas, por ejemplo, era la mitad, porque eran 6 doceavos, y el nombre que ellos usaban era semis. Y esos eran los símbolos que usaban. Acá vemos un ábaco romano, que si ustedes miran van a poder identificar acá los números romanos que nosotros conocemos, y esta columna de la derecha representaba de arriba para abajo, media onza, un cuarto de onza y un tercio de onza. Y con esto podían hacer cálculos con el ábaco, con fracciones. Si vamos a la civilización árabe, ellos tuvieron un importante desarrollo de las fracciones e inventaron las fracciones decimales. No olvidemos que inventaron nuestro actual sistema de numeración y también introdujeron el símbolo de una raya para representar fracciones, símbolo que todavía hoy utilizamos. En la India, en el siglo VI después de Cristo, también hacían operaciones con fracciones, tuvieron muchísimos documentos, hicieron muchísimos documentos didácticos para explicar cómo se resuelven problemas con fracciones, problemas prácticos, y muchas de las reglas que utilizamos ahora para operar con las fracciones tienen origen en el mundo hindú o en el mundo árabe. Recién en el siglo XII
En realidad después, en el siglo XII, este señor Al-Khwarizmi, que dio el origen al nombre algoritmo, ahí está su nombre completo a la derecha, él en el siglo IX escribió un tratado muy importante de matemáticas, recopilando las matemáticas orientales de muchos siglos, y en el siglo XII se tradujo al latín. Cuando lo tradujeron al latín, la palabra árabe, al-kasr, que significa quebrar, se tradujo en latín como fractio. Y ese es el origen de nuestra palabra fracciones. Es decir, que la palabra fracción que nosotros usamos y conocemos pone un nuevo nombre, pero para objetos que tenían más de 3.000 años. En ese momento hoy ya tienen 4.000. En el Renacimiento europeo, en el siglo XVI, recordemos que Europa no había tenido un gran desarrollo de la numeración y el cálculo, como sí lo había tenido el mundo oriental. Durante la Edad Media se utilizaba el sistema de numeración romano y los ábacos, pero con el Renacimiento europeo les pido, por favor, si pueden apagar los micrófonos. Les pido nuevamente si pueden apagar los micrófonos, que se escuchan muchas voces. Gracias. Las primeras máquinas implicaron un gran desarrollo, una gran producción, surgen los primeros bancos para dejar dinero, y ya los cálculos, con el Renacimiento, no podían tener el lugar que tenían en la Edad Media, en donde eran los abaquistas, como se ve en la imagen, quienes hacían los cálculos, sino que se necesitaba que todos pudieran hacer cálculos. Entonces, como consideraron que usar las fracciones era muy complejo, se desarrolló el número decimal con fines prácticos. Las fracciones ya tenían más o menos 3.500 años en ese momento, y recién ahí se inventaron los decimales para facilitar el cálculo, sobre todo de los empleados que debían verificar que su jornal era correcto, y como cobraban una fracción cada día del salario, necesitaban, con fines prácticos, poder resolver esos problemas. Entonces aquí ya tenemos una cuestión muy importante, que es que durante 3.500 años la humanidad resolvió una diversidad impresionante de problemas con fracciones. Y los números decimales, que permiten resolver una menor cantidad de problemas, fueron inventados sobre todo para cuestiones prácticas y con la intención de popularizar o difundir estrategias de cálculo. Este matemático francés en el siglo XVI escribe los números decimales como vemos acá en la imagen a la izquierda. Por ejemplo, el número que nosotros escribiríamos así con una coma, lo escribía con un punto y con esta raya de fracción, que esta raya significaría, digamos que estos son 35.624 100 milésimos. Y también, por ejemplo, este número que nosotros escribiríamos así, lo escribió en sus libros de estas 3 maneras que aparecen abajo, incluso en negrita, usando el punto o usando una raya para separar la parte entera de la parte decimal. Es decir, esta escritura que nosotros conocemos con la coma decimal fue una escritura relativamente reciente y además con una gran diversidad de notaciones. Este otro matemático del siglo XVI, en su libro La décima, Simon Stevin, propone usar las fracciones decimales, y para escribir este número 184, nosotros usaríamos la coma 54290, proponía esta escritura, que es
184 y anotar un 0, ese 0 indicaba que todo lo anterior eran números enteros. 5 para el primer orden, 4 para el segundo orden, 2 para el tercer orden. ¿Qué sería este primer orden, segundo orden, tercer orden? Lo que nosotros hoy llamaríamos décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. Entonces, fíjense que todavía no alcanzaba con ponerlo en una posición para que todo el mundo entendiera que eran décimos, centésimos y milésimos, como hoy entendemos, sino que eso era necesario de ser aclarado hace tan solo, entre comillas, 400 años. Este otro matemático propone usar el punto o la coma para separar la parte entera de la parte decimal, y estas dos notaciones se siguen usando. Como ustedes saben, en América Latina, en América del Sur utilizamos el punto, pero por ejemplo en México o en Estados Unidos, la coma, perdón, y en México o en Estados Unidos se utiliza el punto como para lo que nosotros utilizamos la coma. Ahora, para ir terminando este mini capitulito de historia de las fracciones, el término que nosotros usamos hoy para este conjunto numérico, números racionales, ese nombre recién se inventó en el siglo XIX, o sea, hace poquitísimo en términos históricos, y se explicitaron sus propiedades. Recién, ahí, 4.000 años después de usar las fracciones, se le puso un nombre y se explicitaron y sistematizaron las propiedades de este conjunto numérico. Y apareció ahí la notación de la Q para llamar a este conjunto numérico, que viene de la palabra cociente en inglés. Entonces, comparto de esta primera parte algunas reflexiones, a las que llamo reflexiones 1, porque voy a ir avanzando con algunas otras. Algunos de los sentidos que enseñamos en la escuela, como el reparto, tienen 4.000 años, o tienen 3.000 años como el concepto de razón. Otros aspectos, en cambio, son modernísimos, como la noción de densidad, o el concepto de números racionales como conjunto numérico, que tiene apenas 100 y pico de años. Los niños usan algunas estrategias antiguas cuando resuelven problemas de reparto, por ejemplo, cuando tienen que resolver en los primeros problemas con los que se enfrentan para resolver 7 entre 8, cómo repartirían, dicen, bueno, le doy la mitad a cada uno. Y entonces ya usé 4 para repartirle entre 8, le di la mitad a cada uno, todavía me quedan 3. Bueno, no me alcanza para la mitad, entonces voy a darles un cuarto a cada uno. Y después no me alcanza con los cuartos, voy a repartir octavos. Y cuando terminan el problema les quedó un medio más un cuarto más un octavo, que por supuesto da 7 octavos. Pero esa estrategia es una estrategia que usaban los egipcios hace 4.000 años, y con la que pudieron resolver casi todos los problemas con los que se enfrentaban. También me interesa explicitar esta idea de cómo fueron cambiando las notaciones a lo largo de los siglos, y que muchas de esas notaciones son similares a las que los niños usan o podrían inventar, y cómo lo que para nosotros es evidente, que es qué significa esa raya de fracción, o qué significa la coma, eso fueron construcciones complejísimas, y cosas que para nosotros, por ejemplo, nosotros no usamos 1,5 sobre 2 como una fracción. Pero a veces los chicos la escriben, dicen 1,5 medios. Y ese 1,5 medios tiene su lógica, es interesante. Y del mismo modo que se han producido diferentes notaciones, ese aula puede estar produciendo una notación que es interesante discutir, aun cuando no se use afuera del aula, permite su análisis. O sea, esta cuestión de las notaciones precisa también ser objeto de discusión, porque no son nada transparentes esas notaciones.
continúo con las reflexiones. Una cuestión muy importante que me interesa compartir es que la construcción de los conceptos fue muy anterior al uso de las notaciones y al uso de nombres y técnicas. Y una de las preguntas que me llegaron para esta charla, cuando se iban inscribiendo, era cómo explicar fracciones, cómo definir las fracciones. Y una primera respuesta que me interesa dar es: no estamos proponiendo ni explicarlas ni definirlas, estamos proponiendo usarlas para resolver problemas. Pensemos que la humanidad estuvo 4000 años usando las fracciones sin definirlas y sin ponerle nombres y sin inventar nombres para sus elementos o para sus características y propiedades. Nosotros podemos estar con los niños unos meses usando las fracciones sin necesidad de definirlas, o unos años, sin necesidad de definirlas, pensando que se van definiendo, construyendo sus propiedades, sus características, sus modos de uso a partir de momentos de uso y momentos de reflexión. Otra cuestión muy importante es que las fracciones no solo se inventaron para resolver problemas prácticos como el reparto de las hogazas de pan, sino también para resolver problemas teóricos y abstractos como la idea de razón en geometría euclidiana. Y nuevamente esta idea de que las fracciones vivieron siglos y que en cambio los decimales son relativamente nuevos y que se inventaron para el uso cotidiano y para el cálculo, pero permiten resolver una menor cantidad de problemas. Y una de las preguntas que también aparecía era sobre esta cuestión, sobre la distinción entre fracciones y decimales, ¿sí? Las fracciones permiten resolver muchos más problemas que los decimales, y esta tendencia a pasar todo a decimales que tienen los niños, ¿sí? Hay que trabajarla porque hay gran cantidad de problemas que no se pueden resolver con los decimales y sí se pueden resolver con las fracciones. Eso no quiere decir que los chicos no tengan que aprender a resolver problemas con decimales. Bueno, voy a pasar a una segunda parte, luego de este permiso para pasar por una cierta historia que nos permite, digamos, compartir algunas reflexiones didácticas. Voy a pasar ahora a compartir algunos errores típicos que producen los niños cuando tratan con fracciones. Algunos de esos errores son responsabilidad de la enseñanza y otros son parte inevitable del proceso de construcción de conocimientos sobre las fracciones. Empiezo por los errores de origen didáctico. Por ejemplo, en esta carpeta de una niña de sexto aparece esta explicación que nosotros estamos proponiendo no dar. El número de partes pintadas es el numerador. El número de partes en las que se divide el entero es el denominador. Esta explicación, que seguramente muchos de los que están escuchando recordarán que así lo aprendieron en la escuela, o muchos recordarán que así lo enseñaban hace muchísimo tiempo, produce errores, porque si nosotros a ese dibujo le sacamos la rayita de abajo, esa parte sigue siendo un tercio, pero la cantidad de partes son 2. Entonces eso produce errores. Del mismo modo que produce errores esta definición sobre las fracciones propias, impropias, aparentes, que son un invento didáctico erróneo y que además hace parecer que hay fracciones buenas, las propias, y que hay fracciones malas, las impropias, o hay fracciones que son una ficción, como las aparentes, cuando en realidad en la matemática no existe esta distinción. Entonces, esto produce errores, porque cuando los chicos obtienen un resultado como 5 tercios, les parece que eso no es una fracción, o cuando obtienen un resultado como 4 cuartos,
les parece que ahí hay que seguir haciendo algo. Entonces, estas dos maneras de enseñar o de abordar las fracciones producen una gran cantidad de errores de los que somos responsables. El sistema educativo es responsable. En cambio, hay otros errores que ya los estudios psicológicos y didácticos han permitido identificar que no son evitables. Y no son evitables, pero sí hay que tratarlos explícitamente en el aula. Por ejemplo, en un problema de comparación, este niño dice, Alberto comió más, 1/3 es más que 1/2. Este es un error totalmente típico para los chicos de 4º grado, cuando empiezan a estudiar las fracciones, que creen que lógicamente 1/3 es más que 1/2, porque durante toda su vida todo lo que tenía 1/3 era más grande que todo lo que tenía 1/2, y ahora aplican esa idea a este caso y fracasa, digamos, es errónea. Pero este error es interesante que aparezca para que pueda ser discutido y analizado. Otro error típico es cuando les pedimos a los niños que encuentren una fracción entre 3/5 y 4/5, que crean que no hay ninguna, porque el siguiente de 3/5 es 4/5. Esta respuesta errónea necesita ser tratada, por ejemplo, pasando los 3/5 y los 4/5 a décimos, y entonces permite obtener 6 décimos, 8 décimos, e identificar que 9 décimos está en el medio de las dos, y que esta operación puede ser realizada de manera infinita, y que siempre vamos a encontrar una fracción entre dos fracciones. Esto que en el siglo XIX se llamó densidad de los números racionales. Otro error típico es que cuando les aparecen problemas en los que los chicos tienen que buscar un número, estoy hablando de un problema más de 6º grado que de 4º, un número que multiplicado por 4 de 7, los chicos dicen no hay ningún número que multiplicado por 4 da 7. ¿Por qué? Porque para ellos números son los naturales. Y los números como 4/7 o 7/4 no son números, o no identifican ahí por cuánto tienen que multiplicar a 4 para que dé 7 usando una fracción. Otro error típico de los chicos más de 4º o 5º que de 6º es tienen que resolver un problema en el cual hacen esta representación para repartir, por ejemplo, algo, 3 chocolates entre varios niños, y cuando representan esto y después tienen que poner cuánto es, en vez de considerar que esto es 3/4, lo llaman 3/12, porque ahí está el problema de identificar cuál es el entero. O este error, que es producto de esa enseñanza clásica de contar las partes pintadas, que creer que eso es 1/3 porque hay 3 partes. Del mismo modo, creer que esto es 1/4 por el mismo motivo, por la cantidad de partes. También es un error muy común, que es un error bastante intuitivo, que seguramente hasta muchos adultos podríamos producir este error, que es si tenemos que poner en una recta numérica 1/4 y 1/8, poner 1/4 antes que 1/8, y no al revés, porque ¿sí? Naturalmente, intuitivamente, parecería que 1/4 es más chico y es la mitad que 1/8 y no al revés. Estos errores son errores que tratamos de que aparezcan, y cuando aparecen agradecemos porque nos permite discutir entre todos o virtualmente en un pequeño grupito por qué esto está mal. Para cada uno de estos errores, ¿sí? Nosotros generamos problemas, ¿sí? que sabemos que van a aparecer y no son evitables. Y no solo no son evitables, sino que a pesar de que se discuten en la clase, vuelven a aparecer, ¿sí? Incluso nos pueden aparecer a nosotros mismos como adultos. Otro error típico es sumar los numeradores por un lado y los denominadores por otro.
cuando es interesante discutir por qué esta estrategia es errónea, o por lo menos reconocer que es errónea hasta que uno sepa cómo hacerlo de otro modo. Bueno, una nueva tandita de reflexiones hasta aquí, que es: los alumnos no necesitan usar definiciones ni denominaciones para usar y aprender sobre las fracciones. Proponemos usarlas y reflexionar sobre su uso. Proponemos pasar del uso a la reflexión, pasar de lo intuitivo a lo sistemático, de lo implícito a lo explícito, del mismo modo que se ha hecho en la historia, pero en lugar de esperar 4.000 años, estamos proponiendo esperar un mes, 20 días, 10 días, un año. Que se usen, se reflexionen, y a veces es una hora, a veces es media hora. Los niños usan las fracciones y después se reflexiona, se sistematiza, se explicita aquello que se utilizó. Tanto lo correcto como lo erróneo. Estamos proponiendo que los chicos anoten en sus cuadernos y en sus carpetas tanto el producto de esas reflexiones colectivas sobre lo que está bien como sobre lo que está mal. Es decir, sobre esos errores que tratamos de que rechacen. Trabajar a partir de esos errores típicos, provocar su aparición y, digamos, y sí tratar de evitar esos errores de origen didáctico, esas definiciones que son erróneas o innecesarias. Entonces, acá también contesto algunas de las preguntas que aparecieron. Bueno, a continuación voy a compartir algunas propuestas y criterios para organizar algunas propuestas de enseñanza, y voy a tomar ejemplos del currículum nuevo prioritario, ejemplos de los cuadernillos que produjimos este año y que están colgados en el ABC, y los cuadernos nuevos que están al salir o saliendo, que son todos materiales de la dirección de primaria, que en el equipo de matemática produjimos junto con Mónica Escobar y Carolina Serpentini. Proponemos trabajar tanto en cuarto como en quinto como en sexto grado simultáneamente sentidos de los problemas de la columna de la izquierda con aspectos más internos de la columna de la derecha. ¿A qué me refiero con diversos sentidos? A tipos de problemas. Los tipos de problemas contestan a la pregunta de ¿para qué sirven las fracciones? ¿Para qué sirven? No en la vida práctica, sino qué tipos de problemas permiten resolver. Las fracciones permiten resolver problemas de uso social, de repartos, de relación con la división, de parte y todo, de proporcionalidad, de razones, entre 20 o 30 o 50 tipos de problemas más. Voy a ejemplificar con estos. ¿Y cuáles son esos aspectos internos? Son aquellas cuestiones que tienen que ver con técnicas, con métodos, con propiedades, con características que se pueden aprender a partir de los problemas. Por ejemplo, a partir de un problema de uso social, puedo reflexionar sobre la equivalencia entre fracciones o sobre la comparación. Esto de que un medio es más grande que un cuarto, aunque tenga un 2 y un 4, es una reflexión sobre la comparación que la puedo hacer a partir del análisis del uso social, pero también la puedo hacer, puedo trabajar la comparación entre 3/7 y 4/9 con un problema específico. Entonces, estos aspectos más internos tienen que ver con esa sistematización. Cómo se hacen fracciones equivalentes, se comparan, se representan en la recta, cómo se suma, resta, multiplica o divide con fracciones, aunque la división de fracciones la proponemos para secundaria. La equivalencia con decimales, que también apareció como una pregunta, la idea de densidad. Entonces, voy a dar ahora algunos ejemplos de problemas de estos diversos sentidos
y de problemas de aspectos más internos, pero proponemos su trabajo simultáneo. Todo este trabajo simultáneo en aspectos que podríamos llamar externos o sentidos y aspectos internos, proponemos simultáneamente tanto en cuarto como en quinto como en sexto. Es decir, que los niños resuelvan problemas, reflexionen sobre esos problemas y sistematizan lo que aprendieron, sin necesidad de definir qué es una fracción, sin necesidad de empezar por la palabra numerador y denominador, sin la necesidad de hablar de números racionales, sino usando las fracciones, resolviendo problemas y pensando sobre estas características y técnicas que nos permiten ir avanzando en su conocimiento. Empiezo con los sentidos. Por ejemplo, en el uso social, problemas que incluso aparecen a veces en tercer grado. ¿Cuántos potes de medio kilo se necesitan para 2 kilos? ¿Cuántas botellas de medio litro para un bidón de 6? ¿Es cierto que con 4 de un cuarto se arma 1 kilo? ¿Cuántos vasos de un cuarto litro se pueden llenar con una jarra de 2,5 litros de gaseosa? Estos 4 problemas, u otros, pueden ser los primeros problemas que resuelvan niños de cuarto grado para empezar a usar las fracciones, sin necesidad de ninguna presentación oficial. Directamente pueden resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque el uso social les permite tener una idea intuitiva, aproximada, de qué es un cuarto, qué es un medio. Y algunos lo van a resolver bien y otros no, pero a partir de estos problemas se puede discutir que medio más medio es 1, que un cuarto más un cuarto es igual que medio, etc. Es decir, pasamos de lo externo a lo interno, en la misma clase o en la misma semana. En otro tipo de problemas que también pueden resolver chicos de cuarto o de quinto grado son problemas de reparto, que claramente no son para tercer grado. Por ejemplo, se corta una tarta entre 4 amigos, todos reciben la cantidad, no sobra nada, ¿qué parte de la tarta comió cada uno? Este primer problema permite introducir de manera muy sencilla esta idea de que si tengo 1 entre 4, voy a obtener un cuarto. Es un problema que tiene, el enunciado no tiene fracciones. Es más, puedo proponer este problema antes que los otros, porque no tiene fracciones, pero el resultado del problema es un cuarto. Lo mismo el siguiente, 2 entre 4 o 1 entre 8. Son problemas que permiten introducir las fracciones como medio de solución, como hacían hace 4.000 años en el antiguo Egipto. El niño va a tener que inventar un modo de explicar cómo obtuvo y un modo de escribir ese cuarto o ese medio o ese octavo. Y después, a partir de esto, se puede reflexionar sobre los aspectos internos, que 1 entre 4 da un cuarto, que 2 entre 4 da 2 cuartos y que 2 cuartos es lo mismo que un medio. Y trabajamos sin llamar equivalencia de fracciones, todavía hablamos de que esas fracciones son iguales o son equivalentes, o que representan lo mismo. Aunque la palabra igual no signifique lo mismo que equivalencia en matemática, podemos intuitivamente usarla por un tiempo. Otros problemas externos, que son más de cuarto, quinto, es tratar de vincular estos problemas de reparto con la cuenta de dividir. Por ejemplo, se quieren repartir 11 entre 5. Entonces, decidí si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Cada una comió 2 y 1/5. Cada una comió 11 quintos. Es esperable que los chicos de cuarto o quinto digan, si tengo 10 obleas, son 2 para cada uno. Y esa que me sobra,
la parto en 5 pedacitos. Entonces tengo 2 y un pedacito que es la quinta parte. Y también discutir que esto es equivalente a 11 quintos. En este caso, las 2 afirmaciones son verdaderas. Y vincular esta idea de reparto con la división. Por ejemplo, tengo que repartir 17 entre 4, Florencia hizo esta cuenta. 17 dividido 4 da 4 y me sobra 1. Y dice, le toca 4 galletitas y un cuarto a cada uno, porque sobra una y esta que sobra se parte en 4 partes iguales. Entonces, 4 que sale del cociente y un cuarto que sale de la relación entre el resto y el divisor. ¿Qué opinas? ¿Tiene razón? Entonces, este es un ejemplo de problemas que permiten vincular las fracciones con la idea de división y con qué pasa con eso que sobra, cómo lo sigo dividiendo. Otro tipo de problemas son las relaciones entre las partes y el todo. Por ejemplo, ¿será cierto que un cuarto de esta tira está pintada? Este problema es un problema que también puede ser un primer problema para abordar las fracciones en cuarto grado. Es decir, yo puedo en cuarto grado empezar por el reparto, por el uso social, por las relaciones entre parte y todo. Pero lo que sugerimos es que cuando elijan por dónde arrancar, traten unos días seguidos con el mismo tipo de problemas. Por ejemplo, 4 o 5 problemas de reparto, y analizamos los aspectos internos que aparecieron. 4 o 5 problemas de la relación entre parte y todo, y analizamos lo que apareció. 4 o 5 problemas de la relación con la división, y analizamos lo que apareció. Por ejemplo, ¿en cuáles de estos dibujos te parece que se coloreó la mitad del rectángulo? Este problema busca romper con cualquier idea que pudo haber aparecido el año anterior, o porque se la enseñó la tía abuela, que hay que contar las partes pintadas y contar las partes sin pintadas. Como esa explicación da error, entonces este problema busca que los alumnos aprendan desde el principio que ese método no sirve, sino que hay que analizar las relaciones entre la parte y el todo. Más allá de la forma y más allá de en cuánto está partido. Este problema, el siguiente dibujo representa la mitad de una figura, dibujar la figura entera, busca justamente analizar cómo también a partir de una parte puedo armar el todo. Y si este dibujo representa 1/3 de la figura entera, ya ahí la figura entera puede ser de distintas formas. Y también puedo partir esta figura entera y hacer la otra parte en otro modo. En vez de hacerla acá al ladito, pongo una mitad acá a la izquierda y otra mitad acá a la derecha, y ese entero también vale, aunque sea distinto que el otro. Otro tipo de problemas son los problemas muy sencillos, por lo menos para cuarto, después para quinto y sexto se van complejizando, los problemas de proporcionalidad directa. Para hacer unas tartas se calculan las siguientes cantidades, completa las tablas, entonces para una tarta 1/4 kilo de naranjas. Y esto me obliga a tener que sumar cuartos o convertir esos cuartos en medios o en enteros. Y lo mismo una tarta con 3/4 kilos de frutillas. Estos mismos problemas, pero sin dar el valor de la unidad, sino poniendo acá para 3, 4 quintos, ya es un problema para sexto grado. Este problema, en lugar de poner acá 1/4 y 1, ponemos 2 y 1/2, ya es un problema más para quinto que para cuarto. Entonces, estos tipos de problemas, uso social, repartos,
relación con la cuenta, relación entre parte y todo, proporcionalidad directa, son tipos de problemas que pueden ser trabajados en cuarto, quinto, sexto, y solamente con cambiar si son cuartos o octavos, o quintos o décimos, o tercios y sextos, es de cuarto a quinto, y si me meto con séptimos o con novenos, o con otras fracciones más feas, como 3/5 o 1/6, ya son problemas más para quinto sexto. Otro tipo de problemas que son bien para sexto y no para cuarto y podrían llegar a ser para un quinto, son los de razones. Para hacer pinturas de color gris se usaron 2 litros de pintura blanca por cada 3 de negra. Completá la tabla para saber cuánto de cada pintura es necesario para lograr el mismo tono de gris. Entonces, si con 2 de blanca necesito 3 de negra, ¿cuánta negra necesitaré para 3 de blanca, para 6 de blanca, para 10 de blanca? Algunas relaciones son más fáciles, porque al triple de blanca voy a necesitar el triple de negra, pero acá ya tengo un poco un lío, y acá también. Por eso es un problema más para sexto que para cuarto. Y si se usan 5 litros de blanco por cada 6 de negro, ¿es verdad que la pintura será más oscura o será más clara? Tengo que comparar 5/6 con 2/3 y saber en esa comparación cuál va a dar más oscuro porque tiene más proporción de negro, o cuál va a ser más claro porque tiene más proporción de blanco. Entonces, a partir de estos problemas, también puedo trabajar la comparación de fracciones, del mismo modo que puedo trabajarla en otros tipos de problemas. Voy a dar ejemplos de algunos problemas. Yo dije hasta ahora que de cualquier tipo de problemas puedo derivar problemas internos, y cómo se suman, y cómo se restan, y cómo son equivalentes, y cómo se comparan. Pero también puedo trabajar problemas internos de manera simultánea y problemas internos más puros. ¿Cuánto es la mitad de 1000 y la cuarta parte? ¿Cuánto es 1/5 de 100 y 1/4 de 100? Problemas como estos los puedo trabajar en cuarto, en quinto, en sexto. Por ejemplo, el primero es más de cuarto. ¿Cuánto es la mitad de 1000 y la cuarta parte? Es más, casi podría trabajarlo en tercero, porque ni siquiera está escrito como fracción. ¿Cuánto es 1/5 de 100 o 1/4 de 100? Ya es bien de cuarto, o incluso podría ser de principios de quinto. ¿Cuánto es verdad que 1/3 de 999 es el doble que 1/6 de 999, o es al revés? Es un problema más de quinto-sexto. ¿Qué cálculo harían para saber cuánto es 2/7 de un número? Es bien de sexto, o incluso podría ser de secundario, porque no tengo el número. Tengo que decir, a ese número, X, van a llamarlo en la secundaria, por ahora lo puedo llamar un número. ¿Cómo hago para calcular 2/7 de X, 2/7 de un número? Es un problema de sexto cuando ya saben bastante de fracciones. Entonces, fracción de un número no es ni de cuarto ni de sexto, va a depender de los números involucrados. Cálculos mentales de suma y resta. 1/4 más 3/4, o 3/4 más 1/2, o 1 y 3/4 más 1/2, es un problema de cuarto que los chicos pueden resolver sin que nadie les haya enseñado a operar con fracciones, porque pueden decir, bueno, lo voy a pensar con helado. Si tengo 1/4 y tengo 3/4, dibujo los 3/4, me quedan 4/4, este con este es medio, este con este es medio, medio con medio, tengo 1 kilo entero. Con cálculos mentales, sin algoritmos, sin pasar a equivalencias, sin usar denominador común, sin hacer ninguna raya grande, puedo, sin ninguna técnica enseñada, resolver esos 6 problemas del punto 1 por medio de cálculos mentales en cuarto, en quinto grado.
El problema 2, ¿cómo se puede resolver un medio más un tercio? Es un problema que ya me obliga a tener que pensar en sextos. Sin ninguna enseñanza de ninguna técnica, es posible trabajar que si paso medios a sextos y tercios a sextos, puedo resolverlo. O paso los quintos a décimos y puedo resolverlo. Pero el chico puede elegir entre si pasa sextos o pasa doceavos, o pasa sesentaavos, como hacían los antiguos babilónicos, o pasan esto a décimos o a centésimos, o pasan los décimos a quintos. Algunos pasaron los décimos a quintos y otros pasaron los quintos a décimos, sin ningún dibujo ni técnica homogénea, sino todo haciendo escrituras que ellos quieran para poder resolverlo. ¿Cuánto le falta a 3/5 para llegar a 1 o para llegar a 2? Son problemas que involucran cálculos de suma y resta por estrategias de cálculo mental. Proponemos en cuarto, en quinto y en sexto trabajar los cálculos mentales de suma y resta de fracciones, en lugar de técnicas algorítmicas que después no sé ni cómo usar ni para qué sirven. Comparar fracciones. En cuarto grado, Ana comió un cuarto de un alfajor y Joaquín comió un tercio, cuarto, quinto grado. ¿Quién comió más? Es un sencillísimo problema de comparación de fracciones. León y Toti prepararon un budín, León comió 2/8 y Toti un cuarto. ¿Quién comió más? Son los dos de cuarto grado. El tercero, determinar cuál de los dos números es mayor, ya es un problema de quinto, de sexto. Comparar 2/3 con 3/3 es fácil, comparo, sé que comparando solo los numeradores me alcanza. Pero comparar 4/9 y 6/10, uy, qué lío, estarán diciendo algunos de ustedes. Pero, por ejemplo, sin enseñar ninguna técnica algorítmica de esto por esto acá, esto por esto acá, y después no me acuerdo si el acá es de la primera o el acá es de la segunda, puedo comparar que 4/9 es menos que la mitad, y que 6/10 es más que la mitad. Entonces, 6/10 es más grande que 4/9. Los chicos pueden aprender a comparar con mitades. Pueden acá comparar 8/5 es más que 1 y 17/19 es menos que 1. Cuando nosotros fuimos a la primaria, no aprendimos a comparar más que 1, menos que 1, menor que medio, mayor que medio, solo comparo el numerador. Para estos tres usamos el mismo método, esto por esto acá, esto por esto allá. Estamos proponiendo estrategias de cálculo mental en quinto o sexto grado para que los chicos puedan comparar fracciones con distintas estrategias, y si ninguna de estas estrategias sirve, entonces paso a fracciones equivalentes. Tengo que comparar séptimos y novenos, no me doy cuenta por estos métodos, y bueno, paso todo a 63avos, sin raya larga. Paso una, paso la otra y la comparo. Sin raya larga o sin técnicas cruzadas. Esta idea de la densidad, que se puso nombre recién hace 100 y pico de años, escribí que es que existen infinitas fracciones entre una y otra, es más de quinto, sexto que de cuarto. Escribí 3 fracciones entre 3/5 y 4/5. La mitad de la clase va a decir, no puedo, no hay ninguna, como vimos el error. No hay, porque es el siguiente. Y entonces les podemos proponer a los niños, bueno, probemos pasar todo a décimos. 3/5 son 6/10, 4/5 son 8/10. Y ahí encuentro una. Y si paso a 20avos, y si paso a centésimos, y si paso a milésimos, y si paso a 10 milésimos, ¿cuántas fracciones con denominador 20 hay entre 1/4 y 3/4? Tengo que pasar todo a 20avos. ¿Cuántas fracciones hay entre 1/3 y 2/3? Y entre 1/3 y 3/3, este problema me mete en un problemón que queremos que los pibes disfruten, que es, entre 1/3 y 2/3, ya aprendí, porque estoy trabajando hace 10, 15 días
con la densidad en mi sexto grado virtual, que entre 1/3 y 2/3 hay infinitos números, porque siempre puedo pasar a sextos, a doceavos, a sesentavos, y siempre voy a encontrar muchas. Pero entre 1/3 y 3/3, 3/3 está más lejos que 2/3, también hay infinitas. Pero este infinito, ¿será más grande que este infinito? Porque intuitivamente parece que este infinito es el doble que este infinito. ¿Se puede ser un infinito un doble que el otro infinito? Este problema es un problema matemático que ¿sí? Nos mete, ni siquiera hace falta que lo resuelvan. Podemos cerrar la clase diciendo, este tema de los infinitos preocupa a los matemáticos desde hace muchísimos años y discuten si hay infinitos más grandes que otros. Pero queremos que se metan en esa discusión por 3 minutos y medio o 5, discutiendo y analizando. Puede ser que haya más, o que uno diría, hay más, pero ¿pueden compararse los infinitos? Para multiplicar naturales por fracciones, sexto grado, calcular mentalmente 3 por 1/3, 5 por 1/2, 8 por 3/2, puedo hacer 5 veces 1/2, medio más medio ya tengo 1, medio más medio tengo 1 y me queda medio más. Son 2,5. Y así puedo hacerlo mentalmente con varios. Y acá me meto en un problemón también interno, que es determinar si es verdad o falso, si es verdadero o falso. 100 por 1/2 es menor que 100. Que los chicos vienen creyendo durante toda su vida que multiplicar agranda, pero cuando multiplico por un número menor que 1 como medio, el número se me achicó. 100 por 1/2 me va a dar 50, y esto para los chicos es insoportable, que multiplicar achique. Entonces, en sexto grado es posible, si ya hicieron todo lo otro, si no quedará para la secundaria, trabajar que puedo multiplicar y que se me achique el número, como en todos estos casos. Discutir que a veces multiplicar achica y a veces puede agrandar el número, y discutir cuándo, con estos números bien redondos. 1000 por 1/2 se me achica, 1000 por 3/2 se me agranda. Analizar y discutir qué pasa con eso, incluso ahí se puede pasar a decimales, probar que pasa lo mismo, usar la calculadora, etc. Bueno, en síntesis, más reflexiones. Buscamos que los alumnos, tanto en cuarto como en quinto como en sexto, y si se puede en la secundaria. La carpeta ponela dentro de la mochila y la cartuchera también, hasta que volvamos a hacer los deberes. Les pido a la maravillosa mamá que está ayudando a su hijo con la tarea virtual que apague el micrófono. En síntesis, buscamos que los alumnos cada año puedan resolver mayor variedad de tipos de problemas. Un año resuelven reparto y parte y todo, y por ahí el año que viene resuelven los de razones y proporcionalidad, o el mismo año resuelven más tipos de problemas. Que puedan, dentro del mismo tipo de problemas, es decir, sigo con los de proporcionalidad directa, pero cada vez más complejos, con fracciones más feas y menos usuales. Que puedan explorar cada vez más aspectos internos, que comparen, pero comparen fracciones menos evidentes o menos usuales, que trabajen la suma de fracciones con fracciones cada vez más complejas, o que se metan en nuevos temas como la recta numérica, la densidad, las multiplicaciones. Que puedan involucrarse en lo útil de las fracciones, el supermercado, la compra de helado, pero que también en lo no tan útil como ¿sí? la densidad de los números racionales, que nunca la voy a encontrar en el supermercado, pero que permite abrir la cabeza a un mundo matemático abstracto que fue más ¿sí? de algunos pueblos de la historia y otros no tanto, y que se organizó y reorganizó, sistematizó en el siglo XIX. Que puedan estudiar las fracciones analizando las diferencias con los números naturales. Creíamos durante toda nuestra vida
que multiplicar agrandaba y nos dimos cuenta que puede achicar. Creíamos que todo lo que tiene un 3 es más grande que lo que tiene un 2. Y resulta que un tercio es más chico que un medio. Que anoten esas reflexiones en las que se comparan las fracciones con los decimales. Entonces, sin definir, sin explicar, sin llamar y ponerle nombre a sus elementos o a sus propiedades, desde el inicio proponemos problemas, reflexión, análisis de los aspectos internos. En cuarto, en quinto y en sexto. Hacer crecer la diversidad, hacer variar el tipo de fracciones, de más usuales a menos usuales, y ampliar las reflexiones internas. Además de que queremos que aprendan mucho de las fracciones y que resuelvan muchos problemas útiles e inútiles, y que cada vez puedan resolver una mayor variedad de problemas con las fracciones y estudiar más aspectos internos. Además, queremos evitar que pase esto. Dice la niña de Liniers: a veces siento que llevo el peso de todo el mundo sobre mis hombros. Que haga lo que haga, el futuro se presenta gris, confuso, desenfocado, oscuro, dice la niña. Su acompañante le pregunta: ¿examen de matemática? Fracciones. Bueno, queremos evitar ese rechazo y temor que está instalado con las fracciones, rechazo y temor del que somos responsables. Capaz que no nosotros, pero el sistema educativo y su enseñanza, y algunos de nosotros también, somos responsables de lo que le pasa a esta niña, que si bien no fue alumna directa nuestra, como colectivo en nuestros países y en nuestras ciudades y escuelas y pueblos, hemos tratado de una manera con las fracciones que han provocado ese terror, ese susto y ese rechazo. Y tenemos muchísima experiencia de haber trabajado con las fracciones desde este otro modo, y que no aparezca esa fobia, rechazo o susto, y por el contrario, chicos que empiezan a decir que ahora sí les gusta fracciones, aunque incluso maestros que nos dicen: odiaba las fracciones y ahora me empezaron a gustar. Bueno, gracias por el tiempo de escucha y por la paciencia en la espera. Tenemos un ratito entonces para el intercambio, y bueno, ahora entonces dejo a la coordinación del evento que puedan habilitar ese espacio de intercambio. Ahí está. A ver, hola, ahí pude activar el audio. Bueno, Claudia, la verdad que clarísimo, como siempre, excelente, ahí como van poniendo en el chat todos los que estuvieron escuchándote atentamente, yo diría que brillante incluso, un tema tan interesante como es el de poder aprender y enseñar fracciones en el nivel primario, y que a veces tan controvertido, ¿no? Esa diferencia que hay de cómo nosotros lo hemos aprendido a cómo poder verlo ahora, y poder relacionarlo con la cotidianeidad, que hace que uno se apropie más de esos contenidos, es la verdad que excelente y fabuloso. Bueno, no sé si vos querés responder algunas preguntas, si tenés tiempo para algunos comentarios, si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento, aprovechar a Claudia, que la tenemos disponible. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Soy Marta. Bueno, Marta.
Me sentí muy identificada con esto de las definiciones de numerador y denominador, no solo por haberlas aprendido, sino por haberlas trabajado con mis alumnos y con los alumnos del profesorado que tengo. Generalmente usamos esa que vos decís, ¿no? La cantidad de partes iguales, yo hago mucho hincapié en lo de iguales, en que se dividen entero. ¿Cuándo los podemos institucionalizar, numerador o denominador? ¿O vos proponés que nunca se institucionalicen? Mi respuesta es en cualquier clase, da lo mismo. O sea, mi propuesta sería que nunca al principio estoy diciendo, nunca estamos pensando en una clase que empiece. Hoy, chicos, vamos a empezar con un nuevo tipo de números que se llaman fracciones. Las fracciones forman parte de los números racionales junto con los decimales, se escriben así, esto es un numerador, esto es un denominador, esta es la raya que significa tal cosa. Estamos proponiendo nunca empezar así, pero en cualquier clase en la que hubo un problema y se discutió, no habría ningún problema que el maestro en el medio de la clase diga, claro, lo que ustedes están diciendo es que el número de arriba y el número de abajo, bueno, el número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador, lo anoto acá en un cartel y lo dejo colgando durante todo el mes que vamos a trabajar fracciones para que el que quiere lo use, esa palabra. No exijo su uso, no la defino, no la memorizo, no pido memorizar, la dejo en un cartel y les digo a los chicos cuando quieren la usan y cuando quieren no la usan. Pueden seguir diciendo el número de arriba, el de abajo, numerador, denominador, como quieran. No la presento como hoy es la gran aventura matemática, sino como estas son las palabras. A lo largo de cuarto, quinto, sexto grado la van a aprender. Uno puede saber la palabra numerador y denominador y no saber nada de fracciones. Y uno puede saber muchísimo de fracciones y no saber las palabras. Entonces, mi respuesta sería, cuando tengas ganas. Las palabras, cuando tengas ganas, menos la primera clase. Ok, de acuerdo, muchas gracias. No, de nada. Acá aparece una pregunta que está vinculada con esta pregunta que hicieron recién, que es si podemos iniciar el tema presentando los números racionales como decimales y fracciones. Por supuesto que ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo acá estoy dando algunas orientaciones didácticas. Nuestras orientaciones didácticas, y me permito hablar en nombre del equipo de matemática de la dirección de primaria, nosotros no proponemos empezar definiendo los números racionales, no proponemos empezar diciendo la relación entre decimales y fracciones para presentar el tema, porque proponemos que el tema se presente a partir de problemas, no a partir de ningún título nuevo en el cuaderno o en la carpeta, sino el día que ustedes deciden que van a trabajar un mes o 20 días sobre las fracciones, porque estamos proponiendo eso, trabajar 20 días seguidos sobre las fracciones, por lo menos, tanto en cuarto como en quinto como en sexto, y esos 20 días estudiar todo lo que se pueda de fracciones. En esos 15, 20 días, un mes, capaz que en condiciones normales de presencialidad, uno puede decir, bueno, le voy a dedicar más de un mes a fracciones en sexto grado o en quinto grado, pero esos 15, 20, 30 días que voy a trabajar fracciones, no digo nada, hoy tema nuevo, fracciones, pongan el título. Arranco con un problema. Tengo medio kilo de helado y me comí un cuarto. ¿Cuánto me quedó? Tengo un kilo de no sé qué cosa y compré medio más. ¿Cuánto tengo? Un problema que tenga los dibujitos de cuartos, medios y octavos del supermercado y un problema de Juancito. La mamá le pidió que compre un kilo de cómo arma un kilo. Directamente a usarlas. Recién
cuando los chicos trabajaron bastante tiempo fracciones, y trabajaron decimales, primero con el dinero, con la... Hola, me parece que la perdimos a Claudia. Me parece que se cortó, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, a vos Sí, se te escucha bien. la perdimos a Claudia entonces. Cortado, Claudia. Sí. Yo estaba buscándola, pero en la pantalla no los veo a todos porque estoy con el celular, pero no la logro ver. Se le habrá cortado la transmisión. Qué Se ha pena. desconectado a ella, seguramente. Sí. Sí, porque seguimos todos acá. Sí, pero seguramente se va a dar cuenta y va a volver a ingresar. Claro. Esperemos, porque estaba reinteresante. Sí, ¿qué te parece? Estamos Esperemos con ella a ver. nuevamente para hacer la conexión. Bueno. Anaí. Hola. Sí, Graciela. Anaí, escúchame, ¿esto se va a poder, quedó grabado en algún lugar? ¿Ustedes lo van a pasar? Sí, queda en el YouTube. Ah, queda en YouTube, perfecto. Como está pasando ahora en vivo, queda ahí. Perfecto, listo, gracias. Vamos a esperar un poquito a que se pueda reconectar. Hola, yo desde Neuquén la saludo. ¿Me escuchan? Sí, hola. Sí, hola, te escucho. Bienvenido. Sí. Yo como para dialogar con colegas del país mientras la esperamos a Claudia, no sé si se puede. Sí, qué bueno que haya... Perdón, Anaí, mientras tanto, Sí. perdón, Lorena, un momentito. Me dice Claudia que se le desconectó la luz de la casa, que lo está arreglando, que la esperen 5 minutitos y los pone en conocimientos de que la charla va a estar en la plataforma ABC subida. Así que también por esto que preguntábamos. Le están arreglando la luz, pero bueno, que la esperemos un poquito. Disculpen Perfecto, la interrupción del diálogo. María. Gracias. Sí. No, Bueno, gracias a vos. yo igual me voy a tener que despedir. Yo la saludo desde Bahía Blanca. Me voy a tener que despedir porque en un rato tengo clase con mis alumnos, pero bueno, ponen el ABC porque la verdad que está bárbaro. Bueno, súper interesante y súper útil. Gracias, Carla, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. La verdad que me encantó la oportunidad y bueno, espero enterarme si se hace otro conversatorio como este, porque la verdad que adoro a Claudia, uso todos los libros de ella y bueno, nada, espero poder participar en otro próximamente. Seguramente que sí, Carla. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande desde Bahía. Ahí Gracias. estoy de vuelta, no sé si sigo.
Ahí está, sí, Claudia, te estábamos esperando. Tranqui, No sabía si se habían ido todas las visitas. No, están todos firmes. Al contrario, no se quieren ir porque están encantados de escucharte, así que. Gracias. Pido disculpas, se me cortó la luz. No, son cosas que suelen suceder. Que se acabe la pandemia y volvamos a encontrarnos. Bueno, estaba diciendo, desde nuestro punto de vista, la definición de los números racionales es lo mismo que le dije a la compañera recién con numerador y denominador. Cualquier día, en cualquier clase en la que estén trabajando con fracciones y decimales, le pueden decir a los chicos, no de cuarto, pero a los chicos de quinto, sexto, secundario, bueno, esto se llama números racionales. Listo, no es más que eso. El estudio de las propiedades de los números racionales lo van a hacer en secundario, como conjunto numérico. En cuarto, quinto y sexto queremos que usen las fracciones y reflexionen sobre su funcionamiento. Que usen los decimales y que reflexionen sobre su funcionamiento. Que pongan en juego simultáneamente las fracciones y los decimales en problemas de proporcionalidad, en problemas de reparto, y que después reflexionen sobre sus equivalencias y los límites de sus equivalencias. Y cualquier día, cualquier clase que tengan ganas, les dicen que esos son los números racionales. Por ejemplo, una clase en la que están trabajando la densidad de las fracciones, y dicen, a ver, vamos a probar con los decimales. Dicen, bueno, pasa lo mismo. ¿Por qué pasa lo mismo? No es casualidad, porque los decimales son una expresión de las fracciones, y entonces son el mismo tipo de números, o en realidad son los mismos números con diferentes expresiones. En realidad, ustedes saben que los números decimales no existen como números, sino como vimos en la historia, son un modo práctico de operar con algunas fracciones, con las fracciones decimales. Con las fracciones decimales, cuyo denominador es 10, 100, 1000, etc., los decimales, ¿sí?, nos permiten operar, o con cualquier fracción que pueda establecerse una equivalencia con decimales. Pero no puedo operar con decimales si estoy trabajando con tercios. Sí puedo operar si estoy trabajando con decimales. Entonces, de los 4.238 problemas, tipos de problemas que permiten resolver las fracciones, solo unos poquitos de esos permiten resolver los decimales. Porque los decimales son una notación, un modo de escribir las fracciones decimales, que las inventaron, como vimos, 3.500 años después que las fracciones. ¿Para qué? Para hacer cálculos con dinero y con medida. Entonces, bueno, son muy útiles los decimales para el cálculo con dinero y la medida. Pero el tipo de números sobre el que tienen que aprender muchísimo son las fracciones, y después en el secundario van a unir todo eso estudiando sus propiedades. No sé si hay alguna otra pregunta. Claudia, buen día, desde Neuquén, Hilda. ¿Qué tal, Hilda? Mucho gusto. Mucho gusto. Claudia, yo esta propuesta que vos presentaste, acá en Neuquén no tenemos material que abunde en este sentido. ¿Vos creés que hay un gran mercado de bibliografía que no apoya esta propuesta? Si no aparecen muchos materiales. A ver, contesto una parte de lo que preguntaste y una parte agrego. Todos los materiales que nosotros produjimos desde la provincia de Buenos Aires, no solo este año, que son muchísimos, sino también en el año 2007-2008, que está el diseño curricular viejo, que tiene su apartado de fracciones y los tipos de problemas y algunos documentos curriculares. Todo ese material está disponible para cualquier persona de cualquier provincia que quiera acceder a la página de la provincia de Buenos Aires. En la página de Nación, tanto en educ.ar como en las distintas
que fue habiendo, hay también materiales sobre fracciones, que van en esta misma perspectiva. Los documentos, hay documentos también de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimos documentos de la Ciudad de Buenos Aires en las páginas de internet, con incluso material para el alumno de cuarto, quinto y sexto grado, que fueron elaborados hace unos 10, 15 años, o más, y que también están disponibles y se pueden descargar. Y hay muchísimos libros de texto del mercado editorial que proponen este enfoque didáctico. Pero hay muchísimo material disponible gratuito. También hay muchísimos artículos en revistas científicas o en revistas para maestros que tienen material sobre la enseñanza de las fracciones. Después, también, y contesto ahora parte de tu pregunta, por supuesto que sigue habiendo editoriales, propuestas didácticas que siguen enseñando de manera tradicional o clásica, definiendo, explicando, etc. Esta propuesta que yo hice hoy aquí no es una propuesta novedosa, sino que estoy reorganizando las propuestas en las que venimos trabajando desde hace más de 20 años y en las que hay muchísima producción didáctica. Los cuadernos para el aula de Nación también van en esta dirección. Acá me soplan el documento 4 de la Ciudad de Buenos Aires, gracias Gladys. También en todos los cuadernillos, en el ABC, y también los cuadernillos de Nación de primaria, los que se produjeron para la pandemia, también tienen problemas de fracciones de este estilo, así que hay muchísimo. Y bueno, con respecto a las propuestas editoriales más tradicionales, habrá que aprender a mirar críticamente qué es lo que se proponen, y quizás sirven los problemas sin usar las definiciones. Hay que ver, porque muchas veces son perspectivas totalmente algorítmicas que se centran en la técnica. Gracias por tu pregunta, Nilda. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Hola. Sí. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la historia, que se habló de las fracciones. No sé si voy a saber la respuesta. Sí. No sé, porque no es mi especialidad la historia. Con la introducción que se dio, o sea, es recomendable, o sea, está bueno empezar en cuarto, quinto grado, dar un poquito de dónde vienen las fracciones, cómo se originaron, es así un breve pantallazo, digamos. Porque los libros no... Ningún inconveniente en hacerlo. No considero que es necesario dar clase de historia de la matemática a los chicos de cuarto, quinto y sexto, pero si proponen dedicarle una clase máximo, ¿no? Una clase a eso me parece muy interesante. También es interesante, por ahí, no solo pensarlo como una clase, o como una clase preparada, sino también tenerlo en la cabeza, como cada vez que aparece una discusión, decir, chicos, ¿saben que esta discusión de cómo se reparten 3 entre 4 y las distintas maneras de hacerlo, es una discusión que tuvieron hace 4000 años los matemáticos? También es interesante compartir eso. Miren, acá un chico inventó que en vez de la raya escribió otra manera, o puso un decimal adentro de una fracción. Esta manera de escribir que inventó este chico no se usa hoy en Argentina, pero capaz que dentro de 100 años se use. Es muy interesante que la hayan inventado, porque así como ustedes inventaron esto, los matemáticos hace un tiempo inventaron esto otro. Es decir, que se comparta con los alumnos que lo que ellos están haciendo
es parecido a lo que hicieron los matemáticos. Resolver problemas, inventar. Un día, otra clase, mostrás el papiro, no sé qué, de Egipto, ese que mide 6 metros, 5 minutos, y le decís, chicos, miren, esto tiene 4.000 años, y acá hay problemas parecidos a los que ustedes hicieron ayer. Otra clase, que están estudiando los decimales, les decís, ¿saben hace cuánto que existen los decimales? 500 años, en cambio las fracciones hace 4.000. Vas tirando cosas que muestran que no estuvieron siempre así, que están vivas. Ay, me están diciendo unas cosas por chat que voy a llorar, chicas. Gracias. Me encantó, gracias. Gracias. Gracias, Ana Andrea. Nada. Bueno. Hola, Claudia, no sé si te puedo hacer una pregunta. En Por principio, supuesto. Gracias, muchas gracias, Cintia. ¿Sabes qué? Bueno, escuchándote, soy maestra de 6º y 7º grado y me pasa ahora con el cambio de nivel, que secundaria tiene como otro enfoque, ¿no? Totalmente distinto a primaria, que justamente está como más enfocado al algoritmo, ¿no? Y es como lo que se le exige como a las maestras de primaria, que los chicos tienen que tener dominado esta parte. ¿Qué sucede, ¿no? En este cambio de niveles, ¿no? Y por qué este cambio de enfoque, de trabajar de una manera con los chicos, de una manera reflexiva, a volver todo más técnico? Sí, no tengo una solución al problema que vos señalás, problema con el que acuerdo totalmente, digamos. Lo único que diría es, sería un poco cuidadosa, no estoy diciendo que vos no lo hayas sido, o sea, lo que voy a decir es lo que yo pienso, pero no estoy discutiendo con Cintia. No quisiera que quedara como que en la primaria todos somos constructivistas y en la secundaria todos son tradicionales y clásicos, porque eso no es así. Sí creo que en la primaria viene circulando desde hace más o menos 30 años otra perspectiva didáctica y en la secundaria hace menos tiempo que está circulando. Que hay más libros, documentos curriculares, capacitaciones, espacios de formación docente, etcétera, 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 en primaria para discutir el enfoque didáctico de las que hubo en secundaria. Entonces diría, coincido con que es una preocupación la transición, pero no quisiera que quedara como producto de esta charla la idea de que no hay ningún profesor de secundaria que trabaja en esta perspectiva. Por suerte hay profesores de secundaria que trabajan en esta perspectiva. Por suerte hay documentos curriculares de secundaria, libros de texto, capacitaciones que trabajan en esta perspectiva. Tuvieron menos impacto todavía que en primaria, pero no es que no hay. Entonces, hago esa aclaración. Segundo, resolver ese problema es un problema que creo que es muy complejo y que en principio creo que tiene muchos niveles. Hay un nivel de resolución que tiene que ver con poner en articulación los diseños curriculares, que nos compete por ahí más a los especialistas. Hay un nivel que tiene más que ver con la formación en los profesorados, ¿no? De qué manera en los profesorados de matemática se trabaja sabiendo que se hace en primaria y contemplando esta perspectiva didáctica, problema que nos excede, pero que sí involucra a la gente de los institutos de formación docente, sin duda. También es a nivel institucional, cómo la escuela primaria puede articular con las escuelas del barrio o de la zona, armando encuentros y reuniones para que el maestro de sexto o de séptimo en algunas jurisdicciones trabaje con el de primer año del secundario, aunque sea un día en diciembre y un día en febrero, para contarle qué es lo que hicieron hasta ahora y cómo están trabajando los chicos. También es posible, cosa que sé que lo hacen muchos maestros de sexto, que es decirles a los chicos,
chicos, miren, hasta ahora nosotros hace 3 años que estamos trabajando de esta manera, pero como ustedes dentro de 15 días van a terminar la primaria, entonces quiero mostrarles algunas técnicas que quizás su profesor de primer año les va a pedir. Yo se las muestro, las pueden usar un día, 2, las conocen, están acá disponibles. Si quieren las practicamos una semana, pero ¿sí? Recuerden que las que ustedes aprendieron no algorítmicas les sirven para controlar las algorítmicas. Es decir, tratar de acompañar a los niños en ese proceso. Puede ser que el año que viene ustedes se encuentren con un profesor que en vez de llamar fracciones diga números racionales y ustedes se sorprendan, están hablando de lo mismo. Puede ser que un profesor en vez de hacer la rayita derecha la haga de torcida. Es decir, que en sexto grado, a fin de sexto grado, el maestro o el director de la escuela pueda generar algún tipo de espacio interinstitucional con las secundarias con las que vinculan para acompañar a sus alumnos, para mostrarle al profesor de matemática una carpeta de sexto grado y contarle durante media hora cómo aprendieron algunos temas y pedirles si puede empezar por ahí en vez de empezar definiendo y después va a hacer lo que a él le parezca, pero que se acuerde qué es lo que hicieron los chicos en sexto. Pueden pedirle a los chicos de sexto que les muestren a los profesores las maneras en las que ellos saben hacer las cosas para que su profesor entienda. Es decir, hay mucho por hacer, pero entiendo que por ahora es un poco artesanal. Invito a que inspectores, jefes distritales, formadores de institutos, equipos curriculares entre los que me incluyo, sigamos abonando a esa continuidad entre niveles para que la ruptura entre sexto y primer año sea lo menor posible, sobre todo en este año que ha sido un sexto tan accidentado para los pobres niños, y estamos trabajando también en la dirección de primaria, en esa articulación con secundaria, estamos haciendo todo lo que podemos para, junto con secundaria, junto con los institutos de formación docente, para acompañar ese proceso, para acompañar a los niños, para articular con los profesores. Seguramente todo lo que hagamos va a ser insuficiente, pero son algunos pasos que estamos dando en estos meses que quedan para tratar en este contexto de que ese pasaje de sexto a primero sea lo menos crítico y dramático posible. Pero creo que maestros, directores, inspectores, formadores, ETR, ETC, curricularistas, todos en nuestros niveles de trabajo podemos intervenir de alguna manera y si hay profesores de primer año acá que están escuchando, para también aprender a recuperar lo que aprendieron los chicos en sexto y que ese sea el punto de partida. Pero me parece que es un trabajo que involucra a toda la comunidad educativa. Me responsabilizo por la parte que nos corresponde, estamos trabajando en ello, pero no quiero decir que vamos a lograr un éxito absoluto, sino que, bueno, es una preocupación de la dirección de primaria, es una preocupación de las regiones, es una preocupación de secundaria y de los institutos también de superior, que estamos viendo